Esto es DW Noticias desde Berlín. Israel vuelve a bombardear posiciones en la Franja de Gaza luego de una semana de cese el fuego entre las fuerzas de defensa israelíes y la organización militante islamista palestina Hamas. Residentes en el sur de Gaza reciben órdenes de evacuación ante lo que se espera sea una incursión aún mayor del ejército israelí en respuesta a los ataques terroristas de Hamas que cobraron la vida de 1.200 personas el 7 de octubre. Estos son nuestros titulares. Naciones Unidas describe el reinicio de las hostilidades como el regreso del infierno en la tierra para Gaza, mientras el Ministerio de Salud del territorio palestino reporta decenas de civiles fallecidos. Ambas partes se culpan mutuamente de haber violado el alto el fuego. Al mismo tiempo, sensibles negociaciones continúan con la participación de los mediadores que lograron la liberación de rehenes israelíes y prisioneros palestinos durante la tregua. Hablamos con un ex negociador israelí sobre los difíciles procesos de diálogo. Y en Dubái se celebra el segundo día de la Cumbre del Clima de Naciones Unidas, pero los jefes de Estado de los dos países más contaminantes del planeta, Estados Unidos y China, brillan por su ausencia. Líderes internacionales renuevan sus llamados a un compromiso real contra el cambio climático y recrudecen sus críticas por la responsabilidad de los países industrializados en la crisis. Los saluda Javier Arguedas, gracias por informarse con nosotros. La tregua entre Israel y Hamas podría haberse extendido día con día por lo menos hasta el lunes. Esas eran las esperanzas de las familias de más de un centenar de rehenes que continúan en manos de los terroristas. Pero ahora han vuelto los combates. La guerra sigue. Mientras el ejército israelí continúa destruyendo objetivos de Hamas, Estados Unidos instó a Israel a velar por la protección de los 2 millones de civiles en la Franja de Gaza. Tras 7 días de tregua, la milicia islamista Hamas volvió a lanzar cohetes contra Israel. Por su parte, Israel retomó las operaciones militares en el sur del territorio palestino. Según el ejército israelí, golpeó más de 200 objetivos terroristas en Khan Yunis. El gobierno de Netanyahu culpa a la organización terrorista Hamas del fin de la tregua. Lamentablemente, Hamas decidió poner fin a la pausa al no liberar a todas las mujeres y niños secuestrados, tal como debía, y al retomar el lanzamiento de cohetes. Muchas de las personas que huyeron del norte de Gaza hacia el sur por los combates ya no pueden quedarse en Khan Yunis. A través de sus celulares ahora son llamados a desplazarse hasta el paso de Rafah por su seguridad. Según Hamas, desde el fin de la tregua fueron abatidas al menos 178 personas. Lo que queremos es una solución permanente porque esta tregua es una mentira. Todo gira en torno a tratos. Todo es mentira. Tendría que haber una solución permanente. Todo lo demás son palabras huecas. ¿Qué clase de tregua es si la gente del norte no puede volver a su casa? Somos mujeres y niños pequeños, no tenemos nada. De nosotros no deben temer nada. Estábamos siguiendo con nuestras vidas, con la esperanza de que se extendiera la tregua. Estábamos bien. Vamos a preparar unas galletas para los chicos. Queremos una tregua. Casi 2 meses después del ataque terrorista de Hamas, se conocen nuevos detalles. Según The New York Times, las autoridades israelíes tenían indicios desde hace más de un año sobre un ataque a gran escala. Aparentemente, el periódico tuvo acceso al plan de 40 páginas para el atentado. Se dice que el documento que supuestamente esbozaba la estrategia de ataque de Hamas se parecía en detalle a lo que realmente ocurrió. El periódico agrega que el plan fue desestimado por los expertos en seguridad israelíes por considerarlo demasiado ambicioso y complicado para Hamas. Jenny Pérez es la enviada especial de DW Noticias en Jerusalén. Jenny, buenas noches. ¿Qué más detalles se conocen sobre esta denuncia? ¿Por qué el aparato militar y de inteligencia israelí hizo caso omiso de las advertencias?
Hola Javier, es la pregunta que aún no tiene respuesta. El escándalo lo destapó la prensa israelí, que en opinión de muchos también explica por qué el país con uno de los sistemas de seguridad más avanzados, más tecnológicos y más refinados del mundo pudo permitirse ese histórico, inédito fallo de seguridad aquel día de la masacre, el 7 de octubre, cuando los terroristas de Hamás tuvieron horas para perpetrar sus hechos. Según la denuncia, meses antes, mujeres soldados habían advertido a sus superiores de la línea de mando que advertía movimientos sospechosos en la frontera de Gaza, donde ellas estaban destacadas. Incluso se hablaba en los expedientes de un posible simulacro, de algo que no podían explicar, pero fueron desestimadas, fueron ignoradas. Posteriormente también el diario Haaretz de Israel ampliaba la historia, además de los testimonios de las mujeres soldados, agregaba la de un ex suboficial retirado, que también daba cuenta de la posibilidad de un simulacro que él había visto en una grabación que tampoco pudo explicar, pero que podía de alguna manera significar una situación de mucho riesgo para la seguridad de Israel. También fue desestimado. Aunque esta investigación, hay que decir, no va a cambiar lo que pasó el 7 de octubre, sí podría, esperan, una vez que termine la guerra, servir para que los responsables de los estamentos militares de seguridad y de inteligencia, incluido el Shin Bet y también el Mossad, den sus propias versiones de cómo fue posible que aquel 7 de octubre Israel fuera escenario del peor fallo de seguridad en su historia desde su fundación en 1948. Esto mientras culmina el primer día sin alto el fuego. ¿Cuál es la situación ahora? La situación no pinta bien. Israel, a través del ejército, acaban de confirmar que 6 rehenes en poder de Hamás fueron asesinados. Entonces se estiman que 130 quedan en poder de la milicia islámica palestina. Qatar continúa hasta ahora, o dice continuar los esfuerzos para retomar, ojalá, esa tregua que permita liberar a los rehenes israelíes restantes y también evitar que lo que sucedió en el norte de la Franja de Gaza vuelva a repetirse en el sur. Este día termina, en todo caso, sin novedades respecto a las negociaciones cataríes. Lo que sabemos es la reanudación de los bombardeos por parte del ejército de Israel, 200 puntos, incluyendo Yan Yunis y también Rafah. Y por otro lado, la respuesta de los cohetes de Hamás hacia el sur y hacia el centro de Israel, que incluso alcanzaba las inmediaciones de Tel Aviv, activando el sistema de sirenas, activando el sistema de defensa aérea como es la cúpula de hierro. Hamás dijo que más de 100 personas murieron en los bombardeos israelíes, en unas incursiones aéreas que, según Israel, solamente ha propinado los puntos estratégicos de Hamás, aquellos que dicen están realmente amenazando la seguridad de Israel una vez más. Lo que más preocupa hasta ahora es qué va a pasar con los civiles devastados, los gazatíes por un lado, y por otro lado también los 132 rehenes que todavía están en la Franja de Gaza. Este día 56 de la guerra es otro día para olvidar. Jenny Pérez en Jerusalén, muchas gracias. A ti. En total, 80 rehenes y 240 prisioneros palestinos fueron liberados durante la semana que duró la tregua. Adicionalmente, Hamás liberó a otros 25 ciudadanos extranjeros, casi todos tailandeses, fuera de los acuerdos alcanzados con Israel. Aunque los combates se reanudaron, los esfuerzos diplomáticos para lograr un alto el fuego continúan. 3 países juegan un papel primordial en esas negociaciones: el Emirato de Qatar, Egipto y Estados Unidos. Ciudadanos israelíes reciben con júbilo al convoy en el que regresa un rehén de 79 años. Alegría también en Cisjordania. Los palestinos dan la bienvenida a mujeres y menores librados de una cárcel israelí. Para llegar hasta aquí fue necesaria una intensa actividad diplomática en la que participaron 3 actores internacionales clave. Número 1, Qatar. Los dirigentes del país tienen contacto directo con Hamás. Desde 2012 alberga una oficina exterior del grupo terrorista. El jefe de Hamás, Ismail Haniyeh, y varios altos cargos viven en el Emirato del Golfo, y Qatar ha utilizado este hecho para ejercer influencia sobre una organización que la Unión Europea y Estados Unidos catalogan de terrorista. Qatar está en una situación muy especial. Desde que Estados Unidos nos pidió que abriéramos ese canal con Hamás, tenemos una relación de trabajo con ellos y esperamos que gracias a nuestras capacidades podamos hacer cosas que otros no pueden hacer en la región.
A veces nos han atacado por estar en situación de hablar con Hamás, con Irán, con los talibanes o con Rusia. Pero alguien tiene que entablar estos difíciles debates. Alguien tiene que ser capaz de decir, voy a cruzar la línea y entablar las conversaciones que traerán la paz. La paz no llega sin diálogo. Paz aún no hay, pero al menos hubo una tregua alcanzada con Israel, un país con el que Qatar no tiene relaciones diplomáticas. El primer ministro qatarí se reunió a puerta cerrada con los jefes de las agencias de inteligencia estadounidense e israelí. Y el pasado fin de semana, un avión con funcionarios qataríes voló a Israel, una primicia histórica y un momento extraordinario para los dos países. Qatar apuntó que las conversaciones en Israel fueron claves para salvar la tregua original y ampliarla. Mediador número 2. Estados Unidos. El aliado más importante de Israel facilitó el diálogo con los mediadores de Oriente Medio y presionó para que se prorrogara el alto el fuego. El jueves recaló en Tel Aviv, por cuarta vez desde que estalló el conflicto, el secretario de Estado estadounidense. Su objetivo, una solución a largo plazo para Israel y Gaza. Este proceso está produciendo resultados. Es importante y confiamos en que continúe. El peso de la influencia de Washington ha sido evidente desde el principio. Los primeros rehenes liberados, mucho antes de que el acuerdo entrara en vigor, eran estadounidenses. Mediador número 3. Egipto. El país abrió su frontera con Gaza para recibir a los rehenes liberados por Hamás y permitió la entrada en la franja de ayuda humanitaria como parte del acuerdo. Frente a las cámaras y entre bastidores, Egipto también ha estado implicado en las negociaciones. Analistas aseguran que la influencia egipcia en el conflicto palestino-israelí es mucho menor que en otros tiempos. No obstante, el Cairo está muy interesada en que acaben los combates en Gaza porque no quiere hacerse cargo de decenas de miles de refugiados. Y dejamos atrás el conflicto en Medio Oriente para enfocarnos en la guerra en Ucrania. Y es que Ucrania quiere recuperar todos los territorios ocupados por Rusia. Esa ha sido la consigna del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky desde el inicio de la invasión de Rusia hace 21 meses. Hasta ahora, Kiev apostaba por contraofensivas para lograr su cometido. Pero ahora fortificaciones y refugios buscan un mayor enfoque en la defensa ante el incansable enemigo ruso. Visita del presidente ucraniano al frente. Volodymyr Zelensky da ánimos a sus soldados. Condecora con honores a los combatientes que luchan contra las tropas rusas en Kupiansk, en el este del país, en una guerra de desgaste que se cobra numerosas vidas. La contraofensiva ucraniana se ha paralizado casi por completo. Ahora la cúpula militar debe prepararse estratégicamente para una dura batalla en invierno con nuevos desafíos. Hemos entrado en una nueva fase de la guerra. Eso es un hecho. La guerra es compleja y el invierno de por sí es una nueva fase. Una guerra invernal no solo tiene lugar en el frente, también en el interior de las ciudades, por la gran cantidad de drones que utiliza el enemigo, por el número de misiles, incluidos los balísticos, etc. El ejército ruso apuesta por ataques aéreos a gran escala. Según fuentes ucranianas, 18 de los 25 drones de combate disparados por Rusia fueron derribados durante la noche. Ante esta amenaza, Ucrania anunció la instalación de nuevos refugios y fortificaciones a lo largo de todas las secciones del frente, lo que indica que los dirigentes de Kiev se centran cada vez más en la defensa en lugar de la contraofensiva. Zelensky reiteró la importancia de que Occidente siga prestando apoyo, sobre todo teniendo en cuenta el panorama global. Ya estamos viendo las consecuencias de que el foco de atención cambie debido a la tragedia en Oriente Medio. Eso es un hecho. Solo un ciego no lo ve. Y nosotros somos personas razonables. Tenemos que esforzarnos para que se preste atención a la guerra a gran escala, pero no debemos permitir que la gente se olvide de nuestra guerra.
Tras más de 21 meses de invasión rusa, la Escuela de Economía de Kiev ha traducido en números la magnitud de la devastación de la guerra. Según sus cifras, 170.000 edificios han sido dañados o destruidos, entre ellos más de 20.000 edificios residenciales. En Dubái, la mayor conferencia del clima de la ONU hasta la fecha recibe este viernes y sábado a múltiples jefes de Estado y de Gobierno. El canciller federal de Alemania, Olaf Scholz, viajó a la cumbre desde Berlín. Junto con Chile y otros 34 países, Alemania fundó el Club del Clima para reducir más rápidamente las emisiones en el sector industrial. Los estados del G7 forman parte del club, pero también Kenia y las islas de Vanuatu, en grave riesgo de desaparecer. Es uno de muchos intentos por luchar en conjunto contra el calentamiento global. Unir, actuar, cumplir. Es el ambicioso lema con el que arrancó la Conferencia Mundial sobre el Clima. No solo es la mayor de la historia con 70.000 participantes, sino que también se estrenó con un compromiso firme para crear un fondo estructural de cientos de millones de euros. Hoy Emiratos Árabes reforzó el compromiso. Me complace anunciar la creación de un fondo de 30.000 millones de dólares para el clima en todo el mundo, concebido para salvar la brecha de la financiación climática de forma asequible. De ello se beneficiarán los países en desarrollo del sur global. El nuevo fondo estará dirigido por el sultán Ahmed Al-Jaber, presidente de la cumbre y jefe de la petrolera estatal de Emiratos Árabes Unidos. Una combinación que provocó numerosas críticas en los días previos a la conferencia. Y es que la quema de combustibles fósiles es una de las principales causas del cambio climático. Brasil es uno de los países que sufre más sus efectos. No obstante, con el nuevo presidente izquierdista Lula da Silva, la deforestación de la Amazonía ha disminuido y el plan es reducirla a 0 para 2030. En el norte de Brasil, la región amazónica sufre una de las sequías más terribles de su historia. En el sur nos enfrentamos a tempestades y huracanes que ocasionan mucha destrucción y muerte. La ciencia y la realidad nos están pasando factura. No tenemos dos planetas Tierra. Por eso sería justo que los grandes contaminadores paguen más, planteó la presidenta de la Comisión Europea. Necesitamos reformar el sistema financiero internacional, un mercado de bonos verdes más fuerte y una mayor tarificación del carbono. Las advertencias no son nuevas. El secretario general de la ONU lo resume en pocas palabras. Proteger nuestro clima es la mayor prueba de liderazgo del mundo y por eso les insto a asumir el liderazgo. El destino de la humanidad está en juego. Hagan que esta COP sea especial. Hagan que esta COP sea un punto de inflexión. La situación es sombría, pero todavía hay esperanza. Y no solo es la COP más grande, también es la más diversa en cuanto a temas. Paco Furio está con nosotros y la economía. Así es, Javier, y es que hoy se inaugura el pabellón del comercio en la conferencia sobre el clima, en la COP28. Es la primera vez que el comercio figura formalmente en el orden del día de la cumbre sobre el clima. El comercio internacional contribuye hasta en un 30% a las emisiones de carbono, según un estudio de la Organización Mundial del Comercio. Teniendo esto en cuenta, la COP acogerá paneles sobre cómo hacer que las cadenas de suministro sean sostenibles, con el objetivo de utilizar la política comercial como herramienta para la descarbonización y la promoción de tecnologías limpias. Poco antes del programa conectamos con nuestra enviada especial en Dubái, Carol Guerrero, y le preguntamos por esta inclusión del comercio en la agenda de la COP28. Paco, buenas noches. Pues esta integración del comercio por primera vez a la Conferencia de las Partes fue anunciada a mediados de este año por el presidente de esta COP28, Sultán Al-Jaber. Él lo que explicó en ese momento y lo que ha vuelto a explicar aquí en Dubái es que siendo el comercio una piedra angular del crecimiento económico, pues puede ser una herramienta fundamental para acelerar la lucha contra el cambio climático, y dice además que con esto se pueden sumar otros actores que tengan este mismo objetivo, que compartan este objetivo. Y esta es una idea que ha calado aquí en Dubái, por lo menos entre algunos líderes mundiales. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, hizo alguna referencia a este asunto
y dijo que era necesario incorporar la Organización Mundial del Comercio a las reglas climáticas, porque dice él que con esto se pueden alinear el sistema internacional a los objetivos establecidos en el Acuerdo de París alcanzado en 2015. Además, Paco, este año tendremos un Día del Comercio y será celebrado el próximo lunes 4 de diciembre aquí en esta COP28 de Dubái. La inflación ya era alta en Argentina antes de las últimas elecciones presidenciales, del 142%, pero va camino de acelerarse aún más. Tras los comicios, los alimentos se han encarecido hasta un 40%. Y el ultralibertario Javier Milei, que asumirá la presidencia el 10 de diciembre, reconoce que subirán productos que hasta ahora estaban dentro de un plan de control de precios. Prevé cerrar la Secretaría de Comercio y advierte de que habrá más estancamiento económico con alta inflación para bajarla, dijo, en un plazo de 2 años. Maximiliano Madrigal vive en Morón, suburbio de Buenos Aires, y vende en el mercado local una yerba mate que Argentina exporta a Oriente Medio. Después de las elecciones presidenciales del 19 de noviembre, en las que el ultraliberal Javier Milei venció al peronista Sergio Massa, su proveedor le aumentó un 40% los precios. Yo soy el que da la cara por la empresa. Yo soy el que tiene que decirle a los distribuidores más chicos que a partir de tal día sube un 40%. A los que más conozco, por ahí se lo sube un 20% y el otro 20% lo asumí yo, digamos, porque los conozco y sé que la situación económica no da para subirle un 40% de una. Maximiliano también sufre en carne propia los incrementos cuando va al supermercado. Tras los comicios, el gobierno peronista autorizó alzas del 20% dentro del programa Precios Justos, pero hay dudas de que este plan continúe el 10 de diciembre cuando Milei, crítico de los controles, asuma la presidencia argentina. En el supermercado nota un aumento muy superior al 40% en, no sé, leche, lácteos, carne, digamos. Veo gente, justo hoy cuando fui al supermercado, que la gente agarra y dice, esto está caro, y se fija, no lo compro. En otro suburbio de Buenos Aires, Avellaneda, Gastón Mora preside el centro de panaderos. Después de las elecciones, la harina se encareció un 40% y Mora teme que suba otro 150% si Milei quita un subsidio que reciben las panaderías para abaratar el pan. Baja el consumo porque, si vos le pones un 20% de aumento, automáticamente te merma ese 20% porque el que viene con 300 pesos o 400 pesos sigue viniendo con el mismo dinero, pero lo que le entra cada vez, en el caso del pan, es menos flautita. Argentina sufre una inflación del 142%, pero Milei ha advertido de que subirá aún más en los primeros meses de su gobierno porque liberará lo que él llama precios reprimidos por los controles, como los de los supermercados, la energía, el agua potable, el transporte público, el combustible, la medicina privada y los productos importados. En línea con el pensamiento de Milei, el director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso, Aldo Abraham, explica que su receta antiinflacionaria se basará en ajustar el déficit fiscal y dejar de financiarlo con emisión monetaria. Lamentablemente, el desastre que generó este gobierno va a haber que poner esfuerzo y sacrificio en los primeros meses del año que viene para resolverlos y después vamos a ver en el segundo semestre que las cosas empiezan a mejorar, que la inflación empieza a caer rápido y que además la economía se empieza a recuperar. Maximiliano no sabe qué sucederá cuando Milei asuma el poder. Por lo pronto, el futuro presidente de Argentina ha dilatado la promesa de campaña de reemplazar el peso por el dólar para terminar con la inflación y se enfoca en un plan más ortodoxo para derrotarla en 2 años. Milei ha admitido que su gobierno en Argentina comenzará con más inflación. Habrá que ver cuál es el impacto entre sus votantes que sueñan con la prometida dolarización, pero al principio cobrarán pesos más devaluados. Y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció un aumento del 20% en el salario mínimo a partir del 1 de enero del próximo año, alcanzando aproximadamente $14 estadounidenses por día. La medida busca reducir la desigualdad de ingresos en México y ha sido acordada por el gobierno
junto con los sectores empresarial y laboral. La noticia surge poco después de que el Banco de México enfocara el salario mínimo como un factor en su análisis de la inflación. Las elecciones presidenciales están programadas para junio del próximo año. Y de México a Venezuela. Muchas gracias, Paco. Efectivamente, la Corte Internacional de Justicia urgió a Venezuela a abstenerse de cualquier acción que modifique el status quo en relación con el territorio al oeste del río Esequibo que se disputa con Guyana. Venezuela prevé celebrar este domingo un polémico referendo en la región rica en recursos naturales y administrada por la excolonia británica. Sin embargo, el máximo órgano judicial de la ONU no ha pedido explícitamente a Caracas cancelar este referendo. Tras el fallo, Venezuela ha confirmado que mantiene la consulta con preguntas que abarcan incluso hasta la creación de una provincia llamada Guyana Esequiba, con lo que estaría planeando otorgar la nacionalidad a sus habitantes. Por su parte, Guyana tacha la iniciativa de amenaza para su existencia. Y a partir de este 1 de diciembre, Nayib Bukele deja sus funciones como presidente de El Salvador. Pero eso sí, para poder realizar campaña electoral de cara a las elecciones presidenciales del próximo 4 de febrero. La Asamblea Legislativa, dominada por el partido oficialista, aprobó la solicitud de licencia para que tanto Bukele como su vicepresidente Félix Ulloa puedan dedicarse a los comicios en los que buscarán una reelección, esto a pesar de que la Constitución de El Salvador lo prohíbe. Este permiso de la Asamblea es el último requisito establecido en un cuestionado fallo de la Corte Suprema de Justicia para que Bukele compita por un nuevo mandato. Según las encuestas, el mandatario, que goza de gran popularidad, tiene amplias posibilidades de volver a ganar. Y antes de irnos, ahora que inicia el mes de diciembre, nos despedimos con unas imágenes muy típicas de esta época del año. El Ángel de Navidad inauguró recientemente uno de los mercados navideños más antiguos del país, es decir, de aquí, de Alemania. En Nuremberg, esta figura emblemática abre tradicionalmente con el coro de niños y con el sonido de las trompetas antes del primer domingo de Adviento. Miles de personas asisten cada año. Los vendedores llevan 400 años vendiendo objetos navideños, vino caliente y dulces festivos como el tradicional pan de jengibre. Y con esto llegamos al final de esta edición de DW Noticias, no sin antes recordarle que pueden mantenerse al tanto de la actualidad en nuestro sitio en internet dw.com y seguirnos en nuestras redes sociales. Yo soy Javier Arguedas junto a todo el equipo aquí en Berlín. Hasta la próxima y que la pasen bien.